Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones de la luz valgus juvenil tratado con... Buenos días a todos. Vamos a dar inicio, que ya son las 7 de la mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones de la luz valgus juvenil tratado con osteotomía tipo SERI. A manera de introducción debemos de tener en cuenta algunos aspectos importantes sobre la luz valgus juvenil que se diferencia de la luz valgus en adulto. Esta es una deformidad del antepié que se genera durante la infancia o la adolescencia y se caracteriza por una desviación en varo del primer metatarsiano y una desviación en valgo de la falange proximal del hallux. Es una patología que da principalmente en mujeres y tiene un componente fuerte que es hereditario. También hay que tener en cuenta una alta asociación con el pie plano flexible y en estos pacientes juveniles hay que tener en cuenta que por lo general van a tener una laxitud ligamentosa asociada, a diferencia de pronto de la luz valgus en el adulto. Importante es considerar esto como una deformidad congénita o del desarrollo relacionada con anomalías estructurales de la superficie articular del primer metatarsiano. ¿Por qué? Porque en el adulto es una patología que es adquirida y está muy relacionada con la aducción del primer metatarsiano y con los factores biomecánicos que son acumulativos o que son repetitivos sobre esta articulación. Eso lo hace pues importante tener en cuenta respecto a la diferencia. Como les dije, esta es una patología que es congénita del desarrollo, predomina esa alteración en la orientación articular distal del primer metatarsiano y hay una fuerte influencia genética, a diferencia de la luz valgus en el adulto, que como dije, esto es adquirido, multifactorial, predomina la aducción progresiva del primer metatarsiano y está relacionada con factores biomecánicos acumulativos. En esta imagen, en la parte inferior, la A representa, digamos que la relación articular en la luz valgus juvenil, la B en el adulto y la C como sería normal. Esto lo presento para ver algo también muy importante y es que en el alus valgus juvenil la relación articular no se pierde, a diferencia de la alus valgus en el adulto, que sería la imagen de la B, en donde hay una discrepancia en esa congruencia articular. Esto pues asociado a los factores biomecánicos acumulativos en el alus valgus del adulto. Entonces es una característica también importante a la hora de evaluar la relación articular de la luz valgus juvenil, como lo vemos en la A, o sea, la relación articular no se pierde porque recuerden que hay una laxitud ligamentaria asociada en este alus valgus juvenil. Respecto a la epidemiología de forma global de la luz valgus, que es muy, digamos que son muy escasos los reportes que nos hablan de la epidemiología específica de la luz valgus juvenil, pero digamos que en términos generales hay una prevalencia casi del 20% de esta patología de la luz valgus de forma general y se presenta también de forma general más en mujeres. Y cuando vemos la distribución por grupo etario, vemos que esto pues, son datos de un metaanálisis que nos habla sobre esa prevalencia, pues digamos que global, y nos dice que puede ser alrededor del 11% en menores de 20 años. Sin embargo, cuando buscamos específicamente literatura que nos hable de la luz valgus juvenil, nos hablan que la incidencia varía entre el 2 al 4% en la población pues, adolescente. Entonces vemos que hay una discrepancia un poco en los reportes entre la incidencia y la prevalencia cuando vemos la luz valgus de forma general y cuando lo vemos en el caso de, pues el día de hoy, que será la luz valgus juvenil. Es importante tener en cuenta que es una incidencia aproximada del 2 al 4%, o sea que no es tan frecuente. ¿Por qué es importante? Porque debemos de diferenciar, además de, como les dije, los factores que predisponen esta entidad son diferentes a los adultos, hay que tener en cuenta que muchas técnicas descritas para los adultos no son, digamos, que del todo apropiadas para este esqueleto inmaduro, porque sabemos que hay demasiadas técnicas descritas para la corrección de la luz valgus. Entonces hay que tener en cuenta que el alus valgus juvenil, pues hay que tener en cuenta pues, que las placas fisiales pueden estar presentes y también que hay un mayor riesgo de recidiva al compararlo con el adulto. Entonces son consideraciones importantes respecto a la elección del procedimiento. Esto, pues, digamos que de forma introductoria y para recordar, son los ángulos más utilizados y más reportados en la literatura cuando nosotros hablamos de alus valgus, específicamente también el juvenil en el último ángulo, y sería el ángulo metatarsofalágico del hallux o ángulo del alus valgus. También tenemos el ángulo intermetatarsiano y el ángulo articular metatarsal distal, que es uno de los más utilizados en el alus valgus juvenil, dado que hay una alteración en este principalmente.
Esos son los valores normales en los que nosotros podemos clasificar el alus valgus entre leve, moderado y severo, y importante tenerlo en cuenta, dado que en los casos que son leves a moderados hay ciertos tipos de cirugías, a diferencia también de los casos severos. Entonces digamos que también hay que tener en cuenta la clasificación o la severidad de la alus valgus de forma radiológica para determinar cuál es el procedimiento quirúrgico, digamos que más apropiado. Asimismo, considerando que estamos hablando de una población juvenil, pues las técnicas, como se los dije, son algo diferentes. Por eso, digamos que la osteotomía tipo SERI, digamos, es una osteotomía que ofrece pues digamos que buenas características que pueden ser utilizadas en los pacientes adolescentes. ¿Qué es esa osteotomía tipo SERI? SERI, pues básicamente es una sigla que nos habla de simple, efectiva, rápida y pues que no es costosa. Pues al menos en lo que pude encontrar, me dicen que este tipo de osteotomía, me dijo uno de los docentes, que este tipo de osteotomía es una modificación de una que era mucho más, digamos que más vieja, pero la primera publicación que yo pude encontrar en donde específicamente mencionaban el término SERI es una publicación de un grupo italiano, que es, digamos que todas las publicaciones son principalmente de este grupo italiano de Bolonia, pero la primera publicación de la técnica específica la encontré en el 2003, pero me dicen que está inspirada en una técnica que es mucho más antigua, pero no encontré específicamente el nombre de esta técnica más antigua. Entonces, quedémonos que la primera descripción específica de este tipo de técnica fue en el 2003, y en el 2013, es decir, 10 años después, ya se empezaron a realizar muchos estudios, como inclusive ensayos clínicos aleatorizados con esta técnica, y series con casi 1000 pies. Entonces, digamos que esa evidencia creciente a los 10 años después de su publicación, que ahorita se las voy a mostrar, son, digamos que los factores que han hecho esta técnica, además de que, como su sigla lo dice, es simple, efectiva, rápida, además de sus contiene con buenos resultados, ya se los voy a mostrar. Entonces la han hecho, digamos que un poco popular. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente es una osteotomía distal percutánea, es una cirugía con mínimo acceso, va a generar una traslación lateral de la cabeza del metatarsiano y se va a fijar básicamente con un pin esta traslación. Fue descrita, como les dije, en el 2003 y va a corregir todos los ángulos que ahorita les mostré. Y importante tener en cuenta que está indicado cuando tenemos una alus valgus de leve a moderado. Estas son, digamos que, unas imágenes de la técnica como tal. Estas van a realizar una pequeña incisión medial, aproximadamente 1 centímetro proximal a la eminencia medial, y se hace una osteotomía distal extracapsular del primer metatarsiano, como lo vemos en esta imagen radiográfica. Como vemos, es una osteotomía que es transversa, y hay que tener en cuenta, pues digamos que varios factores técnicos, ya se los voy a mostrar. Se pone un pin de forma retrógrada, se hace la traslación de la cabeza y se termina pues de pasar el pin a lo largo de la diáfisis del metatarsiano. Este es un esquema de cómo se realiza, es una pequeña incisión, se ubica digamos, debajo del cuello de la cabeza del metatarsiano. Importante tener en cuenta es el lugar de la osteotomía. ¿Por qué? Porque, y ahorita igual les voy a mostrar otra imagen, que ese corte de la osteotomía se debe realizar más proximal a los sesamoideos, que puede ser un error que puede suceder, que se hace el corte a nivel de los sesamoideos y podría ser un factor asociado de dolor. Entonces, digamos que esos son los pasos de la técnica, en donde hacemos una pequeña incisión, se realiza el corte, se pasa el pin ahorita se los voy a mostrar en otras imágenes, que tiene que ir a lo largo de la diáfisis de la falange. Posteriormente se hace la traslación y se devuelve el pin para fijarlo. Esta es una imagen radiográfica de uno de los artículos en donde vemos en la A una imagen preoperatoria, en la B en el posoperatorio, y en la C 7 años después, en donde vemos una corrección de los ángulos de la alus valgus. Y en donde vemos acá la posición del pin. Vean cómo transcurre el pin a lo largo digamos que de la falange proximal. Eso es importante, pues, relacionado con el caso. Y miren el nivel de la osteotomía. Miren que la osteotomía, si bien ellos nos dicen que es una osteotomía distal, la osteotomía, el nivel del corte, pues primero es que tiene que ser transversal, y vemos el nivel de los sesamoideos, tiene que ser proximal a los sesamoideos. Si no, podríamos tener, pues, digamos que una complicación asociada. Estas son imágenes de los artículos donde nos describen esta técnica, y aquí les hice pues un zoom a estas imágenes y les señalé dónde están los sesamoideos. ¿Por qué? Porque, como vemos, vuelvo a decir, el corte tiene que ser proximal a los sesamoideos. Listo. Y el corte es transversal. Y miren la ubicación del pin.
Se lo repito mucho por el caso específico. Ahorita vamos a ver de qué está. Bueno, específicamente, como les dije, esta técnica fue descrita en el 2003. 10 años después, en el 2013, se empezaron a publicar los resultados de este tipo de osteotomía. Y como vemos, al menos específicamente en la hoja preoperatorio y posoperatorio, tienen muy buenos resultados en esta gran serie que pues, fue casi de 1000 pies, 641 pacientes. Esto con un seguimiento de 7 años en que realizaron este mismo grupo de Bolonia. Asimismo, en el 2025 hay un metaanálisis en donde compararon pues, específicamente este tipo de técnicas que son de mínimo acceso versus otro tipo de osteotomías que eran, pues, digamos, procedimientos no de mínimo acceso, y encontraron que en términos generales tenía unos resultados que eran comparables, pero digamos que lo que más caracteriza estas técnicas de mínimo acceso es el dolor posoperatorio, que pueden ser mucho menor en estas técnicas, pero son igual de efectivas al compararlas, por ejemplo, con otras técnicas. Específicamente, esta técnica fue descrita de forma inicial en adultos, no se hizo de forma inicial, pues digamos que en el alus valgus juvenil. Sin embargo, pues nuevas publicaciones ya la utilizan en el alus valgus juvenil, pero la descripción original, esta serie de 1000 pies, fue totalmente descrita en pacientes adultos, eso para tenerlo en cuenta. Asimismo, este es otro de estos artículos en donde ellos hicieron un ensayo clínico aleatorizado, muy fácil de hacer en términos generales, porque cogieron 20 pacientes con alus valgus bilateral, en un lado le hicieron un SCARP, en el otro lado le hicieron un SERI, y los compararon en el tiempo, les siguieron también por 7 años, y encontraron que el pie en el que se realizaba el SERI tenía pues mejores resultados en el AOFAS y también menor dolor posoperatorio, pero digamos que en términos generales, al compararlos con el SCARP, que digamos una de las técnicas más utilizadas también en adultos, los dos eran igual de efectivos. Entonces, digamos que este es otro artículo que nos respalda un poco la seguridad de esta técnica. Asimismo, cuando vemos específicamente que esta se haya utilizado en el alus valgus juvenil, vemos que este genera una corrección de todos los ángulos que ahorita les mostré al compararlo con el pre y el postoperatorio, es decir, que es efectiva, y al comparar los scores clínicos también vemos que tiene buenos resultados en el seguimiento en un tiempo promedio de 43 meses, específicamente en alus valgus juvenil. Entonces, es una técnica que ha mostrado que es segura tanto en adultos como específicamente en menores de edad. ¿Cuáles son ese tipo de complicaciones que se pueden generar asociadas a esa corrección del alus valgus específicamente durante esta técnica del SERI? Pues hay algunas complicaciones que son propias de esta técnica, como lo son el acortamiento del metatarsiano, una mala unión de pronto ese fragmento distal, puede generarse rigidez por fibrosis. También se pueden generar complicaciones con el PIN, que son las principales complicaciones que se han descrito con esta técnica. ¿Por qué? Porque este puede migrar. También se han generado algunos reportes de infecciones del trayecto de los pines, como las principales complicaciones reportadas en las series del grupo italiano. Complicaciones con otras técnicas como la necrosis avascular de la cabeza, pues realmente son muy bajas porque esta es una osteotomía distal. Sin embargo, está descrita que esto se podría generar, pero no está pues reportada en la literatura. Y otro es que no quede corregido efectivamente el alus valgus como tal. Las complicaciones que son comunes a cualquier corrección del alus valgus, pues recidiva, como les dije anteriormente, en los jóvenes hay un mayor riesgo de recidiva versus los adultos, que tengamos una metatarsalgia de transferencia. Esto puede suceder en cualquier técnica. Lo otro es que tengamos una sobrecorrección, eso también es importante tenerlo en cuenta, y una progresión de la artrosis del primer metatarsiano, aunque no es característico en el alus valgus juvenil pues que tengamos artrosis, sino más en los adultos. Y también podemos tener una lesión nerviosa por un nervio ahorita, no les mostré la foto, qué pena, se me olvidó agregarlo, por un nervio cutáneo que pasa dorsal en el alux, y que en muchos casos, cuando se hacen las osteotomías mucho más distales, se puede generar lesión de este nervio. Entonces digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta. También puede tener una cicatriz dolorosa, una deformidad residual, pero eso es común a cualquier tipo de corrección de alus valgus. Específicamente cuando hablamos del alus valgus juvenil, recordemos que también podemos generar una lesión fisiaria dependiendo de la edad de los pacientes. Ya les dije que tenemos mayor tasa de recidiva, y digamos que podemos tener una deformidad que en términos generales, recuerden que la articulación en el alus valgus juvenil es congruente, a diferencia de los adultos, que hay una incongruencia en la metatarsofalágica. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones globales del alus valgus? ¿Por qué? Porque realmente las complicaciones específicas de este tipo de osteotomía son muy bajas. Por eso es que es una técnica que es efectiva
y realmente las complicaciones son principalmente asociadas con el proyecto de los pines. Pero las complicaciones generales de la luz valgus hay que tenerlas en cuenta, que digamos que en términos generales también van a aplicar en este caso. Es que rigidez articular es la principal complicación asociada a la corrección de la luz valgus, que es en el 18% de los casos, una recidiva del alus valgus, un acortamiento del primer metatarsiano. Esto genera una alteración biomecánica que va a generar un dolor residual y pues otros cambios, por ejemplo, como intolerancia a material, cambios artrósicos, infección en menos porcentaje. La rigidez, como vemos, encabeza la lista de los tipos de complicaciones y el dolor y los cambios artrósicos pueden existir sin que haya una recidiva como tal de la luz valgus. El acortamiento del primer metatarsiano es una complicación mecánica muy frecuente, hay que tenerlo en cuenta y ahorita les digo específicamente cuánto de acortamiento del primer metatarsiano es importante, porque hay algunas técnicas que por sí la técnica como tal va a ser un acortamiento, pero no todos los acortamientos son importantes. Recuerden que con la fórmula de maestro, la prueba o la de maestre, la longitud del primero y el segundo metatarsiano, pues si bien pueden ser iguales o el primer metatarsiano debería ser un poco mayor que el segundo, en los casos donde hay un acortamiento que sea mayor de 5 milímetros o 4 milímetros, dependiendo de donde lo leamos, esto puede generar una alteración biomecánica, esto es importante tenerlo en cuenta, y esto va a generar un dolor residual. La rigidez como la principal complicación, esto puede ser por sobretensión cuando se hacen capsulografías mediales. Recuerden que en este tipo de osteotomía tipo SERI, solo es una osteotomía de mínimo acceso, pues, o una técnica MIS, no hay capsulografía como tal descrita en este tipo de técnicas. Sin embargo, hablando en términos generales de las complicaciones de la luz valgus, vemos que esta rigidez asociada a esa capsulografía está muy descrita. Esto es importante para el caso, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el SERI no tiene capsulografía como tal. Las capsulografías, también una sobretensión de estas puede generar una rigidez posoperatoria. Fibrosis, adherencias prearticulares están asociadas a esa rigidez. Un acortamiento del primer metatarsiano, artrosis basal también puede estar asociado a generar una rigidez posoperatoria, y una inmovilización prolongada también es un factor importante asociado a la rigidez. Entonces, tengan en cuenta estos factores con el caso que ahorita les voy a presentar. Entonces, ¿cómo pues digamos que se puede prevenir esto? Pues digamos que no tener una tensión excesiva cuando se hace capsulorrafia, si es que es necesario realizarla, una movilización precoz y preservar, digamos que la longitud del primer metatarsiano. Respecto al acortamiento del primer metatarsiano, como les dije anteriormente, la mayoría de las series nos dicen que un acortamiento mayor de 4 milímetros del primero respecto al segundo está asociado a mayor dolor posoperatorio, una metatarsalgia de transferencia. Entonces es importante tener en cuenta esto, más de 4 milímetros está asociado a dolor posoperatorio. ¿Por qué? Porque pues esto va a generar básicamente una transferencia de carga, ¿listo? Asimismo, la artrosis de la primera, pues de la artrosis metatarsofalangica de base es un factor que puede estar asociado a la persistencia del dolor posoperatorio. Sin embargo, pues en el alus valgus juvenil esto no es preocupante porque no tenemos un caso como tal de artrosis de base. Recuerden, la patología es diferente. La malposición residual también puede ser asociado a dolor o complicaciones posoperatorias. Específicamente, cuando hay pues digamos que hay una alteración en la posición en la que se va a dejar la articulación, esto puede generar dolor posoperatorio. Y lo otro es la posición de los sesamoideos. Recuerden cuándo o cómo se realiza el corte. El corte en este tipo de osteotomía tiene que ser proximal a los sesamoideos para evitar algún problema con ellos. Porque si los sesamoideos quedan subluxados o se cortan estos de forma iatrogénica, puede generar algo de residuo, puede generar sesamoiditis, puede generar dolor residual. Y lo otro importante, digamos que de forma general, cuando tenemos un dolor después de este tipo de osteotomías, es mirar bien la historia clínica, el examen, localizar específicamente el punto del dolor. Si el dolor se localiza dorsal, específicamente uno puede sospechar una lesión de esa rama nerviosa que pasa en el alus. Si el dolor se localiza en el sitio de la osteotomía, podemos pensar en una unión, o si el dolor se localiza en la planta, asociado de pronto a un dolor con los sesamoideos. Entonces tenemos que especificar el dolor, en dónde está ubicado, para, digamos, que tratar de determinar cuál es una de las posibles causas pues, digamos, que esa complicación o ese dolor posoperatorio, y tratar, pues, digamos, que de buscar la causa subyacente y, pues
digamos que manejarla de forma efectiva. Los rayos X deben de ser rayos X con carga, digamos que en la evaluación de estos pacientes que tengan dolor posoperatorio debemos de evaluar todos los ángulos que se había mencionado anteriormente, también la longitud del primer metatarsiano y ver la posición de las osamoideos, porque como vimos esto puede ser causas de dolor. Hay que descartar que tengamos una recidiva, esto lo vamos a ver con los ángulos para saber si hay o no recidiva, y lo otro es confirmar si hay o no artrosis en este tipo de pacientes, como lo vimos en los casos de alus valgus juvenil, la artrosis pues digamos que no suele estar presente. El manejo conservador suele ser, pues, digamos que dictatorio. Siempre debemos de empezarlo siempre con manejo farmacológico, fisioterapia. Las ortosis pueden ser útiles cuando tenemos nuestras alergias de transferencias. Sin embargo, si eso se ha intentado por 6 veces y el dolor persiste, o las complicaciones o los síntomas del paciente persisten, debemos de buscar cuáles son, uno, las posibles causas del dolor y dos, cuáles son las opciones de manejo quirúrgico. La opción más efectiva para manejar el dolor residual después de una complicación o después de una corrección del alus valgus, específicamente alus valgus del adulto. ¿Por qué? Porque en este tipo de alus valgus juvenil realmente no hay muchas cosas descritas que sean asociadas, digamos, que a dolor posoperatorio. Entonces, extrapolándolo un poco, en el alus valgus del adulto, el método más eficiente para manejar el dolor es la artrodesis del primer la artrodesis metatarsofalágica. Es el método más eficaz y que tiene, digamos, que mayor seguimiento. Hay estudios hasta de 10 años con pues digamos que muy buenos resultados clínicos, y el principal problema de esto podría ser de pronto una no unión asociada pues a la artrodesis. Sin embargo, pues está reportado pues con muy poca frecuencia. Es el método quirúrgico más eficiente para el manejo del dolor posoperatorio residual en la corrección del alus valgus. Sin embargo, no es la única opción de manejo quirúrgico. También se ha descrito la artroplastia de interposición como forma de rescate para la corrección del alus valgus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la artroplastia de interposición solamente tiene estudios de corto seguimiento, al menos hasta los 5 años, no como la artrodesis que tiene estudios hasta de 10 años. Todos los estudios son series de casos en la artroplastia de interposición, pero a pesar de esto tiene buenos resultados clínicos en el corto tiempo, que son 5 años, pero todos son estudios retrospectivos. Por eso es una opción que digamos que puede ser considerada en el manejo del dolor residual después de una corrección de alus valgus. Y específicamente, también hablando de alus valgus del adulto, porque como les dije, no hay nada específico para el alus valgus juvenil, también hay una queilectomía parcial, que esto básicamente es resecar los osteofitos dorsales asociados a, pues digamos que al inicio de un alus rígidos, y hacer una liberación de las partes blandas. Esto también ha tenido, pues digamos que resultados variables en la literatura. Los resultados no son tan consistentes, son solamente series de casos. Sin embargo, puede ser una opción a la hora de considerar el abanico de manejo quirúrgico en un paciente con un dolor residual después de la corrección del alus valgus. Sin embargo, como les dije, la artrodesis es el manejo quirúrgico que mejor evidencia tiene a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas complicaciones? Pues, uno, revisar a la hora de realizar la osteotomía, que no tengamos pues, que no quede más corto el primer metatarsiano, seleccionar adecuadamente el paciente, que tenga un alus valgus leve a moderado para específicamente esta corrección con la osteotomía tipo serie, corregir adecuadamente los ángulos que yo les había mencionado anteriormente y corroborar que esos ángulos sí sean corregidos. Cuando realizamos capsulografias, no hacer digamos que pues una capsulografía muy tensa, porque eso puede generar problemas residuales. Sin embargo, recuerden que la osteotomía tipo serie no tiene una capsulografía asociada. Lo otro, hay que evaluar el pie de forma global. Esto es uno de los puntos más importantes. Tenemos que no solamente enfocarnos en el alus valgus como tal, sino que tenemos que evaluar todo el pie. Tenemos que saber si hay un pie cabo asociado, cómo está el retropié, cómo están los dedos menores. Entonces, tenemos que evaluar el pie de forma global y no solamente ver, digamos que lo obvio en muchos casos que puede ser el alus valgus. Y la movilización y la rehabilitación precoz son fundamentales para todas las cirugías de la corrección del alus valgus, porque vemos que la inmovilización prolongada puede ser un factor asociado de rigidez posoperatoria y de dolor posoperatorio. Entonces, como conclusiones, este tipo de osteotomía es eficaz, es seguro, también específicamente en el alus valgus juvenil. Las complicaciones reportadas realmente son muy pocas, principalmente asociadas al PIB.
pero como vimos, cuando extrapolamos las complicaciones generales de la luz valgus, podemos encontrar muchísimas más causas de complicaciones. Hay que estudiar adecuadamente el paciente para determinar la causa del dolor y tratarla pues, de forma efectiva. Y la complicación más frecuente en todas las profesiones de alus valgus es la rigidez de esta articulación. Y hay que tener en cuenta que tenemos muchas opciones de manejo cuando esto ya se presenta. Podemos pensar con un manejo conservador o podemos tener esas opciones de manejo quirúrgico. Sin embargo, la opción más eficiente para el manejo del dolor postoperatorio o el manejo del dolor residual en estos casos de corrección es la artrodesis. Bueno, hasta aquí llegamos con la revisión del tema. Ya les voy a presentar el estado. Pero yo paro la grabación.